con la cristalización de sales disueltas a lo largo de mares, en lagos y mares costeros. Un modelo de formación de vaporitas producidas por la inundación periódica de agua de mar de una laguna costera indica que la salinidad S aumenta con la distancia X desde el punto de entrada de agua marina según, bueno, y ahí les da la función, donde S0 es la salinidad del agua del mar en la entrada de la laguna, X0 es el ancho máximo de la laguna desde la línea de la costa hasta la orilla opuesta, y alfa es una constante. Inciso A dice, si el agua en la orilla opuesta a la línea de costa, X igual a 0, tiene 3 veces la salinidad del agua del mar, ¿cuál es el valor de la constante alfa? ¿Sí? Entonces, en el inciso A tienen que encontrar la constante alfa para esa, ¿sí? Para, ¿qué valor? C0 por alfa, X0. Bueno, ¿qué nos dice? A ver. Un modelo de formación producida por las inundaciones periódicas de agua del mar de una laguna costera indica que la salinidad S, ¿sí? Lo que nos va a dar esta función es la salinidad, aumenta con la distancia X, desde el punto de entrada del agua marina, según, bueno, esta función. S0 es la salinidad del agua del mar en la entrada de la laguna y X0 es el ancho máximo de la laguna desde la línea de la costa hasta la orilla opuesta. Bueno, y alfa una constante. Ahora dice, si el agua en la orilla opuesta a la línea costera, o sea, cuando X es igual a X0, tiene 3 veces la salinidad del agua del mar. Y nos pregunta cuál es el valor de alfa. ¿Cuál es la salinidad del agua del mar? S0 es la salinidad del agua del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación deberían plantear ahí? En el inciso A. ¿No se les ocurre nada? No, profe, no se me ocurre nada. ¿Ni idea? A ver, leámoslo un poco más. Nos dice, si el agua, ¿sí? En la orilla opuesta a la línea de costa. ¿Mm? O sea que acá nos dicen que tenemos que mirar cuando X es igual a X0. Entonces ya sabemos que acá X va a ser igual a X0, ¿sí? Porque estamos en la orilla opuesta. X0 es el ancho de la laguna. Y lo que nos da esta función es la salinidad a medida que aumenta X. X puede llegar hasta un valor máximo de X0, ¿sí? Porque si vamos más allá de X0 ya nos quedamos sin laguna. ¿Esta parte se entiende? Sí, se Y, entiende. bueno, igual acá nos dicen que miremos acá, en la orilla opuesta, cuando llegamos
de la laguna a la orilla opuesta. Y dice que la orilla opuesta tiene 3 veces la salinidad del agua del mar. ¿Cuál es la salinidad del agua del mar? S0 nos dice que es la salinidad del agua del mar, ¿no? O sea que la salinidad en la orilla opuesta va a ser, ¿qué cosa? ¿Cuánto va a valer esto? ¿Se ve, no? Esto que está pintado acá, pintadito. Sí, se ve. ¿Cuánto vale ¿Tendría eso? que hacer ¿Tendría que hacer derivadas ahí? No, no hay que ¿O derivar algo, o nada. despejar? No. Sí, despejar, sí. Tratemos de interpretar el primer inciso. Dice que vamos a mirar en qué punto vamos a mirar la salinidad. En la orilla opuesta, o sea que cuando x es igual a x0, ¿está bien? Eso creo que no hay problema. Acá, ¿por qué vamos a reemplazar a x? ¿Cómo, profe? ¿Por qué vamos a reemplazar a la x acá? Por 0. Por x0. Porque estamos mirando cuando x, que acá lo dice, x igual a x0. Ah, x0, yo entendí que era 0. Ok. No, x igual a x0, que x0 es el ancho de la laguna. ¿Sí? En ese valor de x, ¿cuánto va a valer la salinidad? Dice que vale 3 veces la salinidad, ¿o no? La salinidad del agua del mar. ¿Cuál es la salinidad del agua del mar? ¿Cómo la llama acá el problema? Ese, o sí, es ese. Ese cero, ¿no? Sí, Bueno, entonces, cuando x sea igual a x0, la salinidad va a ser igual a 3 veces ese cero. sí. Eso es. 3 veces ese cero va a ser igual a alfa por x0 sobre, ¿qué feo que eso? Alfa por x0 dividido alfa por x0 menos x0. ¿Sí? O sea que cuando x vale x0, o sea que estamos a la otra orilla de la laguna, la salinidad es igual a 3 veces la salinidad del agua del mar, que es S0. ¿Sí? Y de esta ecuación es de la que debemos despejar algo. Ah, bien. Acá, a ver, ¿qué podemos hacer? Distribuir esto, me faltó un 0 acá, x0. 3 S0 por alfa x0 menos x0. Eso igual a alfa x0. Acá podemos sacar factor común x0 y nos queda 3s0 por x0 y esto por eh, alfa menos 1, ¿no? Igual a alfa x0. Acá podemos simplificar x0 con x0. Nos queda
3 3S0, bueno, ahí podemos distribuir por alfa menos 3S0 igual a alfa. Acá deberíamos pasar el alfa restando. 3S0 menos alfa igual a 3S0. Acá me falta un alfa. Bueno, y acá también sacamos factor, pasamos dividiendo lo que nos queda. ¿Sí? ¿Llegaron a eso? Sí, llegué al mismo resultado. Bueno, buenísimo. A ver. Bueno, después, ¿qué dice? Suponiendo que la salinidad del agua del mar es S0 igual a 30 partes por millón, hallar la salinidad en el punto medio del agua, de la laguna. Bueno, ahí más sencillo, porque ya nos dan S0. Con S0 calculamos alfa para ese valor de S0. Bueno, hacemos acá. Y S sub 0 es igual a 30, 30 decía, ¿no? Bueno, de acá podemos obtener el valor de alfa. ¿Sí? Con este alfa que encontramos en A. Esto va a ser 90, 89 avos, ¿no? Bueno, con ese valor de alfa, dice hallar la salinidad en el punto medio de la laguna, o sea que cuando X es igual a X0 sobre 2, como indica ahí. Sí, acá vamos a tener que calcular S de X0 sobre 2. O sea, cuando X es X0 sobre 2. Bueno, ya eso va a ser S0, que es dato, que vale 30, por alfa, que tenemos ahí el valor, por X0, dividido alfa,
que tenemos el valor por x0 menos x, que estamos en un valor de x de x0 sobre 2, o sea, la mitad de la laguna. Bueno, y ahí calculan el valor, ¿sí? Reemplazan los valores y les va a quedar el x0 dando vueltas, ¿no? Pero el x0 se les va a ir. Y les va a quedar x0, alfa, s0, alfa, x0, sobre acá abajo pueden sacar factor común x0, que se les va a cancelar con el x0 de arriba, y esto les va a quedar alfa menos un medio. Tienen s0, tienen alfa, pueden ya obtener el valor. ¿Sí? ¿Se entendió el B? Sí, lo entendí, Albe. Sí. Ahora, o sea, después cuando se quedan esos cancelados, tengo que reemplazar los números que ya tengo y ahí me da un valor, ¿no? Claro, S0 Ah, 30 y listo. alfa 9089. Sí, ah, genial, bien. Bueno, y el ejercicio C, hallar la razón de cambio instantánea, es calcular la derivada. La derivada de S respecto de X. ¿Sí? Bueno, y el D ya es para un valor de X0 dado. X0 vale 10 kilómetros. Calcular la razón de cambio, inciso C, para el punto medio de la laguna, que sería 5 kilómetros. ¿Sí? Cuando X vale 5. Hola Gonzalo, ¿puedes explicar el punto 11? ¿Sí?
Ejercicio 11, hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a menos 2x cuadrado, que es paralela a la recta 24x menos 6y más 9 igual a 0, y graficar. Ese, ¿no? Bueno, ejercicio 11. Tenemos la función de f de x igual a menos 2x cuadrado, y queremos hallar la ecuación de la recta tangente que es paralela a esa recta. Recta tangente paralela a la recta 24x menos 6y más 9 igual a 0. Bueno, primero a tener en cuenta acá, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Pero acá, dos rectas son paralelas, ¿y pasa qué cosa? Si tienen la pendiente igual, Bien, tienen la misma pendiente, ¿no? Bueno, entonces queremos encontrar una recta que sea tangente a esta curva, ¿sí? Y que sea paralela a esta recta. Para que sea paralela tiene que tener la pendiente de la recta tangente igual a la pendiente de esta curva, perdón, de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Se puede identificar a partir de la expresión que está acá dada? Así como está es difícil de ver, hay que llevarla a qué forma. Acá está en forma implícita. Hay que llevarla a la forma explícita, o sea, la forma y igual a x más b o mx más n, ¿sí? Ax más b, donde a es la pendiente y b es la ordenada al origen, ¿sí? De ahí con lo que nos vamos a quedar es con el valor de la pendiente. La idea es buscar una recta tangente a esta función que tenga esta pendiente, ¿sí? Para que sean paralelas, ¿está bien? Entonces, para llevar esta expresión de esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Despejar y, ¿sí? ¿Cómo nos queda y despejada a partir de esta expresión? Yo lo voy a hacer de esta una forma, ustedes háganlo.
Bueno, llegaron a esta ecuación, 4x más 3 medios igual a y, o sea, y igual a 4x más 3 medios. Sí, Bien, entonces de acá obtenemos que la pendiente es igual a 4. La pendiente de esa recta. Entonces vamos a buscar una recta tangente a esta curva que tenga pendiente 4, para que sean paralelas. ¿Cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada de esta función? menos 4x. Menos 4x. Y esto queremos que sea igual a 4. Entonces lo que vamos a encontrar acá es en qué valor de x la pendiente vale 4, que va a ser en el valor de Menos x igual a menos 1, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos que en x igual a menos 1, la pendiente vale 4, o sea que va a ser la misma pendiente que de la recta que nos dan, por lo tanto van a ser paralelas. Bueno, ya con esto podemos encontrar la recta tangente. La recta tangente va a ser, dijimos que es de la forma y menos y0, igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x0, esa va a ser la ecuación de la recta tangente. Acá ya sabemos que la pendiente es 4. El valor donde la pendiente vale 4 es en menos 1. Y nos faltaría ver cuánto vale I0, que I0 es la función valuada en X0, ¿sí? F de menos 1. ¿Cuánto va a ser? Menos 1 al cuadrado por menos 2, ¿no? Menos 2 por menos 1 al cuadrado. Esto va a ser menos 2. Bueno, entonces ahí ya estamos en condiciones de encontrar la recta. Y menos 2 va a ser igual a 4 por x menos 1. Nos va a quedar y más 2 igual a 4. Acá ya puedo distribuir 4x menos por menos más 4, ¿no? Entonces que nos queda y igual a 4x. El 2 va a pasar restando. 4 menos 2, 2. Más 2. Bueno, y ahora podrían verificar realizando el gráfico. Gráficamente lo más fácil para verificar es, hagan el gráfico en GeoGebra. Tenemos que graficar la función menos 2x cuadrado
La recta que teníamos como dato es igual a 4x más 3 medios. Esta es la recta y lo que buscábamos es una recta que sea paralela a esta y tangente a la función de esta es menos 2x cuadrado, ¿no? Sí, es menos Menos 2. 2x. Menos 2x cuadrado, ahí está. Bueno, paralela a esa y tangente a la función menos 2x cuadrado. Y le obtuvimos que la recta era 4x más 2. Cuatro x más 2. ¿Ah? Bueno, paralelas son porque tienen la misma pendiente y debería ser tangente acá a la curva. Y bueno, acá se ve que es tangente acá en el punto que encontramos, como bien encontramos en x igual a menos 1. ¿Sí? En x igual a menos 1 y valía menos 2. Bueno, ahí se ve. Pareciera que como que se sobrepone, pero no se alcanza a ver bien el punto, pero en ese punto solamente se tocarían, ¿sí? A ver si me deja ver la intersección de esta con esta. Ven, es en ese punto, solo se tocan en ese punto. Ahí son tangentes y ahí se intersectan en el menos 1, 2. Acá está, menos 1, menos 2. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Siete a. Bueno, acá hay que determinar f'. Bueno, las funciones dadas son derivables en todo su dominio, pregunta. Ahí lo que va a aparecer, ahí lo hacemos, lo miramos, y es como en el resto de las funciones, les va a quedar tanto en la A como en la B una función por parte, ¿sí? Cuando apliquen definición de valor absoluto. Ahí para poder derivar tienen que aplicar definición de valor absoluto. 7 para cualquiera de los dos va a ser.
Bueno, en el A tienen que aplicar definición de valor absoluto, ¿sí? Para poder derivar. Valor absoluto de 1 menos x. Bueno, esto va a ser 1 menos x o menos 1 menos x, ¿sí? Esto es si 1 menos x es mayor o igual que 0. Y esto es si 1 menos x es menor que 0. O sea que acá nos va a quedar x menor o igual que 1 y acá x mayor que 1, ¿está bien? O sea que esta función la pueden escribir, ¿sí? La van a escribir como una función por partes que va a valer 1 menos x más 2, ¿sí? El 2 sigue apareciendo en la función. ¿Esto cuando es válido? Si x menor o igual que 1. Se da vuelta. Yo lo que hice es pasar el x que está restando para este lado. Y después lo escribí al revés, que es lo mismo. O lo podés despejar 1 menos x, esto es mayor o igual que 0. Pasás el 1 restando, que está sumando, pasa restando. Restando. Y ahora cuando pasás el menos o multiplicás de los dos lados la desigualdad por menos 1, como multiplicás por un negativo, se da vuelta la desigualdad y te queda menos 1 por menos 1, 1 positivo, ¿sí? O pasás el x que está restando, sumando, y te queda 1 mayor o igual que x, que es lo mismo que decir x menor o igual que 1, ¿sí? Y lo mismo con la desigualdad de abajo. Eso es por la condición de valor absoluto, ¿sí? Por la definición. En general se pone el positivo con el mayor o igual que 0 y el negativo con el menor estricto que 0, pero algunos dicen que puede ir el igual en cualquiera de los dos. Algunos libros, ¿sí? Mencionan que el igual puede estar en el mayor igual o en el menor. ¿Mm? Siempre en uno solo de los dos, ¿no? En este o en este. En general nosotros lo usamos acá, en el mayor igual siempre, en el mayor. Siempre ponemos mayor igual que 0 en el positivo. Pero puede ser que en algún libro lo encuentren que diga que puede estar en cualquiera de los dos del igual. ¿Mm? Bueno, y acá nos va a quedar, si hacemos distributiva, nos va a quedar menos 1 más x, menos 1 más x, menos 2, y esto va a ser si x es mayor que 1. ¿Sí? Bueno, ahí pueden acomodar la expresión, esa, sumar las constantes, y les va a quedar que la función va a ser igual. ¿Sí? Entonces, f de x va a ser igual menos x más 3, si x menor o igual que 1, y va a ser x menos 3, no, acá era más, ¿no? Esto es un más, porque siempre es más 2, lo que vale el valor absoluto, siempre más 2. Entonces acá va a ser x más 1.
si x mayor que 1. Bueno, ya ahí a partir de esa función por partes obtienen la derivada. ¿Sí? Igual que en los ejercicios que siguen ahí en el práctico, ¿sí? Que ya están dados por funciones por partes, ¿sí? Pero bueno, ahí lo que hacen es aplican definición de valor absoluto para llevar esa expresión que tiene valor absoluto, dejarla expresada la función como una función por partes, ¿sí? Y después la trabajan como lo trabajaron con los incisos siguientes, ¿sí? Derivan para los, en este caso, ¿qué van a hacer? Obtienen la derivada para los menores que 1, derivando por regla, obtienen la derivada para los mayores que 1, derivando por regla, y después en x igual a 1, que es donde cambia la expresión, primero analizar continuidad, que ya hicimos algún ejercicio de esto, analizar continuidad, si no es continua no va a ser derivable en el 1, si es continua van a tener que calcular las derivadas laterales, f' por derecha y f' por izquierda, ¿sí? Igual ahí en la resolución hay ejercicios resueltos de esto. ¿Sí? Y en el B, que también tienen un valor absoluto, por ahí hay alguna dificultad ahí porque es valor absoluto del logaritmo de x, f de x igual al valor absoluto del logaritmo natural de x. Bueno, acá también directamente definición, a que va a ser igual el valor absoluto del logaritmo de x, o menos logaritmo de x, ¿sí? Logaritmo natural de x. ¿Cuándo vale el positivo? ¿Y cuándo vale el negativo? ¿Quién mayor o igual que 0? ¿Cómo? Eh, a ver, no sé, ¿qué escribirías acá? ¿Qué pones acá? Sí, ¿qué cosa? Acá ponen como en una definición de cualquier logaritmo. No sé si lo dijimos, creo que sí. Si tenemos el valor absoluto de una función, cualquiera sea la expresión, eso que va a ser igual a la expresión que tengamos o menos la expresión que tengamos, si pasa qué cosa. ¿Cuándo vale la positiva? ¿Y cuándo vale la negativa? Acá es si la expresión que tenemos es mayor o igual que 0, y acá es si la expresión que tenemos entre valor absoluto es menor que 0. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar cuándo es el logaritmo positivo, cuando logaritmo natural de x es mayor o igual que 0, y acá cuando el logaritmo de x es menor que 0. ¿Sí? Pero acá tenemos que resolver esto porque lo que nosotros queremos es ver para qué valores de x
¿sí? Vale el positivo y para qué valores de x vale el negativo. Entonces hay que resolver también estas desigualdades. Acá, ¿cuándo el logaritmo es positivo? Cuando x es mayor o igual a qué. Ahí pueden pensar también en la igualdad y resolver esa desigualdad, o aplicar definición acá de logaritmo. Si tuvieran que resolver esta ecuación, ¿cómo la resuelven? ¿X igual a qué? A 1. A 1, ¿no? Bien. Ujú. Se aplica en definición, x es igual a e a la 0, que e a la 0 es efectivamente 1. Entonces acá también, en la desigualdad nos va a quedar que el logaritmo es mayor o igual que 0 cuando x es mayor que 1. Y el logaritmo es menor que 0 cuando x es menor que 1. Pero la función logaritmo está definida solo para los x mayores que 0, entonces acá tienen que agregar la condición mayor que 0, ¿sí? Porque no existe el logaritmo cuando el argumento es un valor negativo, ¿sí? Entonces, ahora sí tienen definida como una función por partes a esa función valor absoluto, ¿sí? Entonces, en este caso, f de x va a ser igual a logaritmo de x, logaritmo natural de x, si x mayor o igual que 1, y va a ser menos logaritmo natural de x si x es menor que 1 y mayor que 0. ¿Mm? Bueno, y ahí igual que el resto de las funciones por partes, ¿sí? Derivan para los x mayores que 1, derivan esta expresión por regla, derivan para los x que están entre 0 y 1, esta expresión por regla, y después en el punto donde cambia la expresión, que es en x igual a 1, igual que siempre, ¿sí? Primero analizan la continuidad, si no es continua, no es derivable en ese punto. Si llega a ser continua, calculan las derivadas por las derivadas laterales, ¿sí? Por definición. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que este está hecho ahí. A ver, que se lo subí. Era uno de los resueltos. Ese es el 7D. Ah, esto es lo que le subí a Pedro. Si lo abre. Bueno, acá está la primera parte, que es lo que hicimos recién. ¿Sí? Llegamos a dejar expresada la función como una función por partes. Después está la hoja siguiente. Bueno, donde calculamos para los x mayores que 1, derivamos por regla. ¿Sí? Derivamos logaritmo de x por regla. La derivada del logaritmo es 1 sobre x.
Y acá también derivamos por regla para los x que están entre 0 y 1, que nos va a quedar menos 1 sobre x. Y después hay que analizar qué pasa en x igual a 1, que es el punto donde cambia la expresión, ¿sí? Entonces primero analizamos continuidad en ese punto. Bueno, existe la función en el punto, existe el límite y como son iguales es continua. Como es continua no podemos decir nada con respecto a la derivabilidad en ese punto. Entonces tenemos que calcular las derivadas laterales, ¿sí? F' en 1 por izquierda y F' en 1 por derecha, que las calculamos por definición, ¿sí? F' en 1 por izquierda, bueno, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, ahora usamos la otra definición de derivada, ¿sí? En un punto. Cuando venimos a la izquierda, la función vale, eso lo tenemos que mirar acá, a la izquierda del 1 estamos en los x menores que 1, o sea que la función vale menos logaritmo de x. Por eso acá tenemos que es menos logaritmo de x menos f en 1, que f en 1 vale 0 sobre x menos 1. Bueno, tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y el final del ejercicio debería estar acá en la hoja 3. Bueno, y para resolver esa indeterminación en este caso hacemos un cambio de variable. T igual a x menos 1. Cuando x tiende a 1 por izquierda, t tiende a 0 por izquierda. Nos queda de acá, despejamos x y nos queda que x es igual a t más 1. Nos va a quedar el límite con el cambio de variable expresado de esta forma. Este t que está acá dividiendo lo pensamos como menos 1 sobre t, multiplicando el logaritmo, y ahí lo subimos como potencia, y acá aplicamos definición del número, ¿sí? Es un poco larguito este. Bueno, y llegamos a que esa derivada vale menos 1 y después hacemos lo mismo por derecha, ¿sí? También cambio de variable, hay que hacer ahí. Es por ahí un poco engorrosa esta parte. Y acá llegamos a que vale 1 la derivada por derecha del 1, o sea que como las derivadas son distintas, ¿sí? A la izquierda vale menos 1 y a la derecha 1, valores distintos, entonces no existe la derivada, ¿sí? Pero bueno, fíjense que esos son los pasos a seguir siempre que tenemos funciones por partes. Es derivar por regla, ¿sí? Para los mayores, para los menores, y en el punto donde cambia la expresión, analizar primero continuidad. Si no es continua, ahí se termina el ejercicio y concluimos que no existe la derivada, no es derivable en ese punto. Si llega a dar continua, como en este caso, hay que calcular las derivadas laterales que se calculan por definición, ¿sí? Y a partir de ahí concluir. Va a ser derivable solo en el caso en que las derivadas laterales existan y sean iguales, ¿sí? Entonces la derivada va a tomar el valor que tomen las derivadas laterales, ¿sí? Bueno, y acá tienen, como les decía hoy, varios ejercicios más resueltos, ¿sí? Algunos gráficos también. Bueno, yo arreglo con Martín y ponemos un horario de consulta que les informo por PEDCO para el lunes o martes, ¿sí?